Buen día, mi nombre es Jason López de Ingeniería Química en la Universidad de Pamplona y los compuestos inorgánicos que vamos a explicarles según su nomenclatura son los ácidos. Como ya sabemos identificar un ácido, que es todo compuesto que inicia con hidrógeno, vamos a empezar a explicar. Los ácidos tenemos ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos. Los ácidos oxácidos son los ácidos, que inician con hidrógeno y tienen también oxígeno en su estructura. O sea, están compuestos por hidrógeno, oxígeno y un no metal. Los ácidos hidrácidos están compuestos solo por hidrógeno y un no metal. Aquí tenemos ejemplos: ácidos oxácidos, hidrógeno, oxígeno y un no metal. Hidrógeno, oxígeno, un no metal. Y los hidrácidos solo están compuestos por hidrógeno y el no metal. La nomenclatura que les voy a explicar a continuación es la nomenclatura tradicional. Les voy a explicar la nomenclatura tradicional porque hoy en día, a pesar de que la UPAC dijo que no se iba a utilizar, todavía es una de las más utilizadas para nombrar a los ácidos. Por eso es importante tenerla en cuenta. Como ya sabemos, la nomenclatura tradicional utiliza prefijos y sufijos para nombrar a estos ácidos, a estos compuestos. La nomenclatura tradicional, los prefijos se van a utilizar según el número de oxidación, el estado de oxidación en el que se encuentre nuestro no metal. Por ejemplo, si nuestro elemento solo tiene un número de valencia, va a utilizar el prefijo ico. Si tiene dos números de valencia, como por ejemplo el hierro, que el hierro trabaja con estado de oxidación de +2 y +3, va a utilizar el prefijo oso-ico. Si tiene tres estados de valencia, utiliza el hiposo, oso o ico. Si tiene cuatro estados de valencia, utiliza los prefijos hiposo, oso, ico y perico. 5 valencias: hiposo, oso, ico, perico y hiperico. Cuando la valencia es negativa, va a utilizar el prefijo hídrico. Una vez ya teniendo todo esto en cuenta, vamos a proceder a explicarlo con ejemplos. Aquí tenemos el ácido, HClO, un compuesto, HClO. Sabemos que es un ácido porque comienza su estructura con hidrógeno, y es un ácido oxácido porque también hay presencia de oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar este elemento? Primero tenemos que darles sus estados de oxidación con los que están trabajando. Como ya sabemos, el estado de oxidación del hidrógeno siempre es -2 y del oxígeno siempre es -2 y del hidrógeno siempre va a ser +1. Tenemos que hacer que nuestras cargas, la suma total, den 0. Entonces son -2 y +1, nos faltaría 1 del cloro para que la suma nos dé 0, +1. Lo voy a resaltar en rojo para que notemos la diferencia. +1. Listo. Una vez ya establecidos el estado de oxidación con el que están trabajando nuestros elementos, ahí sí procedemos a nombrar el compuesto como tal. Cuando se hacen ácidos oxácidos, se hace de la siguiente manera: se escribe la palabra ácido, luego la raíz del no metal, que ya verán a lo que me refiero, y luego el prefijo o sufijo con el que está trabajando nuestro no metal. Entonces, ¿cómo se escribiría este compuesto? ¿Cómo se llamaría? Este compuesto se llamaría la palabra ácido más la raíz del no metal, o sea, la raíz del no metal del cloro sería clor. Entonces, clor y ahora más el prefijo o sufijo con el que esté trabajando nuestro no metal. Como ya sabemos, el ácido clorhídrico tiene 4 estados de oxidación, que es el +1, el +1 también puede ser -1, pero bueno, +1, +5, +1, +3, +5 y +7, o sea, tiene 4 estados de oxidación. ¿Cuáles son los prefijos que vamos a utilizar cuando tiene 4 estados de oxidación o 4 valencias? Hiposo, oso, ico y perico. Como vemos que está trabajando con +1, o sea, el primer estado de oxidación, vamos a utilizar el primer sufijo, hipo-oso. Entonces, en realidad, ¿cómo tendríamos que escribir este cloro con estos prefijos? Entonces sería ácido, la primera palabra es ácido, los prefijos sería, ya sabemos que es hipo-oso, entonces sería hipo, la raíz del no metal, que es cloro, y el siguiente sufijo, oso. Y bien, así es. Este compuesto se llamaría ácido hipocloroso. ¿Listo? Otro ejemplo. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, H2SO4. ¿Cómo llamaríamos a este compuesto?
Primero la palabra ácido, porque comienza con hidrógeno, ya sabemos que es un ácido. Entonces escribimos ácido. Ay, no. Vamos con nuestro siguiente ejemplo, H2SO4. Primero tenemos que asignarles nuestras cargas, muy importante. El oxígeno siempre va a trabajar con -2 y el hidrógeno siempre va a trabajar con +1. Tenemos que hacer que nuestra suma de 0. 4 por 2 menos 8 y 2 por 1 2, o sea 8 menos 2 son 6. O sea que con cuántos tendría que trabajar el azufre para que la suma de 0, pues con +6. O sea el azufre está trabajando con +6, su estado de oxidación es +6. Listo. Como ya sabemos, el azufre trabaja con estados de oxidación +2, +4 y +6, o sea, tiene 3 estados de oxidación. Cuando un elemento tiene 3 estados de oxidación o 3 valencias, se utiliza el prefijo hiposo para cuando está trabajando con el primero, oso cuando trabaja con el segundo, ico cuando trabaja con el tercero. En este caso, el azufre está trabajando con su tercer estado de oxidación, que es el +6. Entonces, ¿cómo llamaríamos a este compuesto? Primero, la palabra ácido, entonces escribe ácido, la raíz del no metal, que del sulfuro es sulfur, y el prefijo con el que está trabajando es su estado de oxidación, que en este caso es ico. Entonces se lo escribiré en otro color para que vean acá, ico. Ácido sulfúrico se llamaría este compuesto acá. Listo, así es viniendo del compuesto de la estructura hacia el nombre. Ahora vamos a tratar de averiguar cómo sería el compuesto viniendo desde su nombre. ¿Cómo lo hacemos? En este ejemplo, ácido nítrico. Como sabemos que es un ácido, se pone hidrógeno al comienzo. Nítrico quiere decir que es del nitrógeno, entonces obviamente va a haber una molécula de nitrógeno y va a haber un oxígeno porque es un ácido oxácido. Listo. Teniendo esto, asignamos las cargas. El oxígeno siempre va a trabajar con -2, el hidrógeno siempre va a trabajar con +1. Nos dicen que tiene ico. Esto nos va a decir con qué número de oxidación está trabajando nuestro no metal. Si buscamos en nuestra tabla periódica, el nitrógeno trabaja con 2, 3, 4 y 5. O sea, tiene 4 estados de oxidación. Pero el nitrógeno es un caso especial que no forma ácidos con 2 ni con 3, sino con 4 y con 5. O sea, vamos a tomarlo como si solo tuviera 2 estados de oxidación. Como tiene 2 estados de oxidación y está trabajando con el ico, o sea, su segundo estado de oxidación sería, que son el 4 y el 5, su segundo estado de oxidación es el +5. Entonces el nitrógeno estaría trabajando con +5. ¿Qué pasa acá? Nuestras sumas de cargas nos tienen que dar 0. Entonces aquí hay 5 y 1, 6, menos 2 nos dan 4. ¿Qué es lo que pasa? No nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy fácil. Agregarle aquí a nuestro oxígeno átomos para que tengan más cargas negativas y en la suma nos den 0. Le vamos a agregar 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es -6. 3 por -2 es -6. Más 5 es -1. Y más 1 es 0. Entonces, el ácido nítrico sería HNO3. Ahora, ¿cómo se nombraría con nomenclatura tradicional los ácidos hidrácidos? Tenemos esta estructura, se escribe la palabra ácido, la raíz del no metal y hídrico. ¿Por qué hídrico? ¿Qué es lo que pasa? Cuando un elemento tiene una valencia negativa, se coloca el prefijo hídrico. Entonces, primero, tenemos HF. Asignamos nuestras valencias. El hidrógeno siempre trabaja con +1. Y sabemos que nuestra suma de carga nos tiene que dar 0. Entonces, por obligación, el flúor tiene que estar trabajando con -1. Si nos damos cuenta, el flúor está trabajando con una valencia negativa, y si es valencia negativa se utiliza el prefijo hídrico. Entonces, ¿cómo se nombraría este compuesto? La palabra ácido más la raíz del no metal. La raíz del no metal del flúor es flúor, y la palabra hídrico porque está con una valencia negativa, o sea, flúor hídrico. Aquí, otro ejemplo. Asignamos las cargas. Hidrógeno trabaja siempre con +1. Por consiguiente, el cloro, para que nuestra suma nos dé 0, tendríamos que colocarle -1. Como tiene una valencia negativa, se coloca el sufijo hídrico, como lo mencionamos acá.
Entonces escribe la palabra ácido, raíz del no metal, que del cloro es clor, y la palabra hídrico. Listo. Así llegamos de la estructura al nombre. Y ahora, ¿cómo llegamos del nombre a la estructura? Muy fácil. Si es un ácido, sabemos que tenemos que colocar la presencia del hidrógeno. Y si es sulfur, sabemos que es azufre. Entonces colocamos el azufre. Asignamos cargas. El hidrógeno siempre trabaja con +1. Y si acá dice hídrico, quiere decir que este átomo está con una valencia negativa. La valencia negativa del azufre va a ser -1. Entonces este HS sería ácido sulfídrico. Esto con respecto a la nomenclatura tradicional de los ácidos. Aquí les dejo otros 4 ejemplos para que los practiquen y los pongan en práctica. Ahora voy a explicar la nomenclatura stock para los ácidos. Bueno, la nomenclatura stock ya sabemos, bueno, para un ácido oxácido se escribe la palabra ácido, la cantidad de oxígenos que hay en la molécula, la raíz del elemento, más terminada en ico, y en números romanos el número de oxidación con el que esté trabajando nuestro elemento. H2SO4. Escribimos la palabra ácido. Ácido más la cantidad de oxígenos con las que está el compuesto, o sea, 4 oxígenos, o sea, serían tetra. La raíz del elemento del azufre es sulfur. Terminado en la enico, sulfúrico. Y el número de oxidación en romano con el que esté trabajando nuestro elemento. Vamos a buscarlo. El oxígeno siempre trabaja con -2 y el hidrógeno con +1. 4 por -2 es -8. Y 2 por 1, 2. 8 menos 8 más 2 es -6. O sea que el azufre estará trabajando con +6. Entonces sería ácido tetrasulfúrico 6. Otro ejemplo acá, H2SO3. ¿Sabemos? Entonces escribimos la palabra ácido. Ácido. Cantidad de oxígenos que hay en la molécula son 3, o sea, trioxo. La raíz del elemento, en este caso el azufre, ya sabemos que es sulfur. Terminado en ico. Y el número de oxidación con el que está trabajando nuestra molécula. Vamos a hallarlo. El oxígeno tiene -2, el hidrógeno tiene +1. 3 por -2, 6. 3 por -2, -6. Y 2 por 1, 2. O sea, 6 menos 2, 4. Entonces, ¿con qué número de oxidación estará trabajando el azufre? Con +4. Lo ponemos, +4. Entonces, quiere decir ácido trioxosulfúrico 4. Listo. Ahora, para llegar del nombre a la estructura, ¿cómo lo hacemos? Ácido dioxonítrico tenemos. Como es un ácido, agregamos hidrógeno. Dioxo nos quiere decir la cantidad de oxígenos que hay en nuestra molécula. O sea, 2 oxígenos. 2 oxígenos. Nítrico, o sea, del azufre, nitri, es la raíz que es del azufre N. Y vamos a ver con qué. Y vamos ahora sí a otorgar las cargas. Carga del oxígeno es -2, del hidrógeno es +1. 2 por -2 es -4. Y una del hidrógeno, que harían +3. ¿Qué cargas nos faltarían? 3 cargas. Y esta sería la molécula del ácido dioxonítrico. Listo. Para los hidrácidos, con nomenclatura esto, ¿cómo se nombran? Se escribe la raíz del elemento terminado en uro más la palabra de nitrógeno. Vamos a hacer un ejemplo. HF. Escribimos la raíz del elemento. La raíz de nuestro elemento en este caso es el flúor. Entonces la raíz del elemento sería flúor. Flúor. Terminado en la palabra uro. O sea, fluoruro. Más la palabra de hidrógeno. De hidrógeno. Listo, otro ejemplo. HCl. Sabemos entonces, escribimos la raíz del elemento del cloro es clorur. Escribimos clor. Terminando en uro, cloruro. Y la palabra de hidrógeno. Listo. Ahora, si queremos llegar del nombre al compuesto,
a la molécula, la estructura, ¿cómo la hacemos? Tenemos seleniuro de hidrógeno. Como es de hidrógeno, ya sabemos que tiene que haber hidrógeno en su estructura. Hidrógeno y selenio es la raíz del selenio, o sea, Se. Y esta sería nuestra estructura para el seleniuro de hidrógeno. Si quieren, le podemos organizar las cargas. Sabemos que el hidrógeno siempre va a trabajar con +1, entonces por consiguiente el seleniuro va a trabajar con -1. Así se nombrarían los ácidos según la nomenclatura Stock. Ahora voy a explicar a los ácidos con nomenclatura sistemática. Los ácidos oxácidos, para la nomenclatura sistemática, se nombran de la siguiente manera. Primero se nombra el número de oxígenos que hay en la molécula, luego va la raíz del no metal, terminada en ato, y entre paréntesis, luego el número de oxidación con el que está trabajando nuestro no metal, en romano, y terminado en de hidrógeno. Un ejemplo, tenemos HBRO. Entonces, ¿cómo se nombra? Número de oxígenos en la molécula, solo hay uno, entonces se puede escribir monooxo o solo la palabra oxo. Entonces yo voy a escribir oxo. Más la raíz del no metal. La raíz del no metal, en este caso del Br, es el bromo. Entonces óxido, bromo, la raíz del bromo es brom, terminado en ato, bromato. Número de oxidación en romano, el número de oxidación, vamos a hallarlo, el oxígeno es -2, el hidrógeno es +1, por consiguiente se tendría que estar trabajando con +1, o sea, bromato 1, terminado en de hidrógeno. HBO, oxobromato 1 de hidrógeno. Otro ejemplo que tenemos acá es el HiO2. ¿Cómo vamos a nombrarlo? ¿Cuántos oxígenos hay acá? Hay 2, entonces sería dioxio, porque hay 2 oxígenos. Dioxo. La raíz del elemento no metal, que en este caso es yodo, la raíz del yodo es yo, terminado en ato, yodato. El número de oxidación en el que está trabajando nuestro elemento, entonces el oxígeno es -2 más 1, 2 por -2 es -4, más 1 es 3, -3, o sea, este obligatoriamente estaría trabajando con +3. Entonces, dióxido yodato 3, terminado en de hidrógeno. ¿Listo? Ahora, si nos dan el nombre del compuesto y tenemos que hallar cómo se escribiría la molécula, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es una forma de verlo, es como si lo leyéramos desde atrás hacia la izquierda. Si nos dicen de hidrógeno, quiere decir que hay hidrógeno en la molécula, colocamos un hidrógeno. Si nos dice manganato, quiere decir que hay manganeso en la molécula, entonces escribimos la molécula de manganeso, que es Mn. Y nos dicen tetraoxo, quiere decir que hay 4 oxígenos. Luego escribimos oxígeno 4. Sabemos que el oxígeno trabaja con -2, este trabaja con +1. Y si nos dicen que es tetramanganato 7, nos están diciendo que el manganeso está trabajando con +7. Lo escribimos. Y ya solo es colocar la cantidad de átomos necesarias para que nuestra suma nos den 0. 4 por 2, -8. 4 por -2, -8. Más 7 más 1 es 8, y 8 menos 8 nos da 0, o sea que este ya estaría perfectamente equilibrado. Ahora, nomenclatura sistemática en el caso de los hidrácidos. ¿Cómo se hace? Es igual que la nomenclatura tradicional, se hace exactamente igual, así que no entraré mucho en detalle. Se escribe el ácido, se escribe la palabra ácido, la raíz del elemento no metal y terminado en hídrico, HF, entonces se escribe ácido, raíz del no metal es flúor hídrico. Ahora, si nos dan el nombre, tenemos que hallar el compuesto, escribimos ácido clorhídrico, ácido, entonces es un hidrógeno, clorhídrico, el elemento cloro. Listo. Aquí tenemos unos ejemplos para que practiquen y espero les haya servido de ayuda estas explicaciones de cómo escribir los ácidos según nomenclatura tradicional, sistemática y esto.